Buenas tardes, profesor Evor, estudiantes de la Facultad de Derecho y a todos los queridos YouTubers. Les saludo en este día de hoy. Quisiera compartir con ustedes el tema la dictadura militar en Panamá con el fin de cumplir con mi examen bimestral correspondiente a la Cátedra de Derechos Humanos. Nuestro objetivo es poder entender la historia de la dictadura militar en Panamá y su relación con los derechos humanos. Panamá tuvo una dictadura militar por 21 años, desde 1968 a 1989. No cabe duda que este periodo histórico revolucionario fue el más oscuro en nuestra historia patria. Una época de divisiones sociales, mucha intimidación, violencias, torturas, desapariciones y asesinatos por parte del gobierno dictatorial. Hablemos un poquito de los antecedentes. Panamá era una nación débil, con mucha desigualdad social. En 1968, el doctor Arnulfo Arias Madrid sale victorioso de las elecciones presidenciales después de acusaciones de corrupción. Ya había sido depuesto en dos periodos anteriores, en 1941 y 1951. El 1 de octubre, cuando Arias iba a tomar el poder, presionó a la Guardia Nacional, conocida hoy como la Policía Nacional, forzando la jubilación del coronel Ballarino, humillando al mayor Boris Martínez y enviando a Torrijos al exterior. Habían suficientes razones de peso para los militares hacer un golpe de Estado. El día del golpe de Estado finalmente llegó el viernes 11 de octubre de 1968, cuando los mandos de la Guardia Nacional, liderados por el mayor Boris Martínez, José Ramón Bustamante y el teniente coronel Omar Torrijos, dirigieron el golpe de Estado para derrocar al electo presidente Arnulfo Arias, quien se refugió en las bases norteamericanas mientras sus simpatizantes eran fuertemente arrestados. Los golpistas tomaron la radio del país y dieron un comunicado nacional. Al día siguiente, 12 de octubre, se instaló una Junta Provisional de Gobierno de facto que duró hasta 1969, donde después de conflictos internos en la Guardia Nacional, el general Torrijos consolida su poder militar y sus adversarios fueron exilados. Asume el rol de comandante en jefe y se declara líder máximo de la revolución. En comparación con muchas dictaduras latinoamericanas, esta dictadura militar no era anticomunista, sino, según los militares, un proceso revolucionario para acabar con la burocracia, la corrupción y el mal imperante que había en el país durante décadas. Este evento da inicio a la dictadura militar y se abre una sistemática persecución contra opositores políticos, detenciones arbitrarias, abusos, torturas, exilios, incumplimientos de debidos procesos, desapariciones forzadas, asesinatos, suspensión de todas las libertades, control sobre los estamentos gubernamentales, violación total de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Los militares utilizaron su poderío militar para neutralizar la oposición, a todos los dirigentes comunales, a los movimientos estudiantiles, sindicatos y a los partidarios del Frente Cívico. La represión encrudeció con hostigamientos a la sociedad civil. Se controlaron todos los medios de comunicación, se cerraron las universidades y el Instituto Nacional. Esto provocó enfrentamientos, encarcelamientos y muertes en circunstancias extrañas. Es así donde el Estado Mayor de la Guardia Nacional se convierte en la máxima autoridad desempeñando funciones ejecutivas y legislativas. El órgano judicial se subordina ante las nuevas autoridades. Aunque se caracterizó por ser una dictadura no comunista, el poder completo del Estado se centraba en el gobierno militar. El órgano ejecutivo, el presidente de la República, era solo un títere de los militares. En el órgano legislativo se disuelve la Asamblea y en 1972 se eligen 505 constituyentes para redactar la nueva Carta Magna. Demetrio Basilio Lacas es elegido como presidente de la República y Omar Torrijos Herreras como jefe de gobierno. El órgano judicial era solo una dependencia del gobierno militar a merced de ellos y no había procesos justos. Con la nueva Constitución se establece el artículo 277 que reconoce como líder máximo de la Revolución Panameña al general de brigada Omar Torrijos Herrera, comandante jefe de la Guardia Nacional. En consecuencia, y para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso revolucionario, se le otorga por el término de 6 años el ejercicio de muchas atribuciones, como por ejemplo, nombrar al procurador de la Administración, al procurador de la Nación, al Contralor de la República, designar los ministros de Estados,
los jefes de la oficialidad de la fuerza pública, a todos los magistrados del Tribunal Electoral, a la celebración de contratos y tenía poder plenos y absolutos. En estas vistas podemos ver a los presidentes de a dedo, que en el argot popular es la dedocracia, es decir, presidentes que no fueron electos democráticamente por votación popular, sino arbitrariamente designados por el gobierno en turno. Aquí podemos ver cómo se pervierte el modelo democrático y constitucional. El último presidente, Francisco Rodríguez, duró si acaso 2 meses en el poder. Pese a la dictadura, Panamá como país reportó avance económico con la crisis del petróleo y la firma de los tratados Torrijos-Cartes que le dio apertura económica a Panamá. La inflación en ese tiempo era baja y el Balboa inició una fuerte circulación por el gobierno militar como protesta del antiimperialismo yanqui. El gobierno de Torrijos fortaleció su control sobre la economía nacional. También durante la dictadura se llevó a cabo avances sociales, tecnológicos, políticos, la televisión a color, la computación. Se invirtió mucho en obras públicas para el mejoramiento del sistema sanitario, económico, educativo y social del país. Se crearon escuelas en comunidades rurales, caminos de acceso, construcción de barriadas. Y entre sus aportes más importantes fue la nueva Constitución de 1972, la ocupación y compra en 1972 de la Compañía Panameña de Fuerza y Luz, que luego se llamó Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, lo que hoy es actualmente ENSA, ya en una parte de 50 y 50% del gobierno y de la empresa privada. El Intel, que fue creado en 1974, la mayor representación de Panamá en la política mundial ante la OEA y la ONU, nueva clase social y nuevos ricos, y la fundación del Partido Revolucionario Democrático, que ha dado 3 presidentes después de la dictadura militar. El objetivo político del general Omar Torrijos fue negociar un nuevo tratado del Canal de Panamá que reemplazara el modelo que se gestionó en los años 60 por medio del Tratado Johnson-Robles y así poder derrogar el infame Tratado High-Barilla. En la década de los 60, las relaciones entre Estados Unidos y Panamá eran muy tensas y el 7 de septiembre de 1977 se firma los tratados Torrijos-Carter, que logró la reversión definitiva de las bases y la ocupación canalera el 31 de diciembre de 1999 con la salida de la tropa estadounidense de Panamá. Este fue el aporte significativo más ilustre a la historia política panameña, hecha por la dictadura militar. El ocaso de la dictadura inicia con el accidente de aviación y la muerte del general Omar Torrijos. Tras su muerte, el gobierno sufre y se desestabiliza y la Guardia Nacional nombra a Rubén Darío Paredes como jefe de gobierno y la Asamblea General de Representantes elige a Aristides Royo como presidente de la República. Es así que nace el hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, al frente del G2, Unidad de Inteligencia de la extinta Guardia Nacional y antiguo colaborador de la CIA, se convierte entonces en el nuevo dictador de Panamá desde 1983 tras desplazar al general Rubén Darío Paredes. Toma el poder e instaura de inmediato una dictadura que, según los más expertos politólogos, es considerada una de las peores de la historia republicana. Sojuzgó el país hasta 1989, que fue derrocado por la invasión norteamericana. Existen muchas causas que llevó a la dictadura a crisis. Hubieron crímenes atroces y mucha violación de los derechos humanos. El asesinato del padre Héctor Gallego, sacerdote de origen colombiano con sede en la misión de Santa Fe de Veraguas, fue acusado por comunistas, por terratenientes, familiares de militares y por el mismo régimen militar solo porque él pretendía dignificar la vida del obrero campesino. Él fue secuestrado por miembros de las Fuerzas Armadas bajo el liderazgo de Omar Torrijos el 9 de junio de 1971. Después de 47 años, sus restos fueron hallados en el cuartel de los Pumas de Tocumen. El asesinato también de Hugo Espadafora, quien fue colaborador del gobierno de Omar Torrijos como viceministro de Salud, era un líder guerrillero izquierdista y fue duro crítico del régimen norieguista. Fue secuestrado el 13 de septiembre de 1985
y fue decapitado. Su familia exigió al presidente Ardito Barleta investigación de los hechos, lo cual no pudo, y eso le costó el puesto al presidente, que fue automáticamente depuesto por Noriega por tratar de crear una comisión investigadora. La familia entonces recurre a la ONU y a la OEA. La brutal jornada del Viernes Negro, ocurrida el 10 de julio de 1987, donde según el historiador Carlos Mann, más de 600 personas fueron brutalmente torturadas e injustamente encarceladas. El fraude electoral, el 7 de mayo de 1989, cuando Panamá realiza elecciones presidenciales con el candidato de la oposición, Guillermo Endara, y el oficialista Carlos Duque Jaén, venciendo abrumadamente Endara con un triunfo arrollador. Noriega imparte instrucciones al Tribunal Electoral para declarar nulos los comicios. La violación del orden constitucional, el 1 de septiembre, día que debía asumir el cargo el nuevo presidente, fue suspendida la Constitución de la República y restringida todas las garantías individuales. Se designó entonces como encargado del Ejecutivo al ingeniero Francisco Rodríguez, que por cierto hoy es asesor legal del actual Contralor de la República, Gerardo Solís. Dentro de las causas políticas, el 15 de diciembre de 1989, la Asamblea Nacional le concedió poderes especiales a Noriega, designándolo como jefe de gabinete de guerra, y él declaró estado de guerra contra los Estados Unidos. El cinismo se apoderó de nuestro gobierno y esto afectó las relaciones entre ambos países. Por supuesto que estas declaraciones de guerra trajo una época de pobreza, profunda corrupción, incertidumbre social, abusos, intimidación y violación a los derechos humanos. Otra causa importante fue el narcotráfico internacional. El gobierno de los Estados Unidos, su justicia, requiere al general Noriega por cargos de extorsión y narcotráfico internacional. El deplorable estado de la justicia panameña. Noriega no actuó solo. Él fue responsable de muertes, desapariciones y violaciones, pero él tenía aliados, contó con verdugos, con subalternos y con la complicidad total de la clase judicial de Panamá, incluyendo magistrados y jueces a su servicio, llevando al país a una profunda inseguridad jurídica. La Cruzada Civilista Nacional fue un movimiento detonante y contundente que desestabilizó el régimen militar, si podemos llamarlo así, y siempre será recordado por su férrea oposición al régimen de terror. De carácter multigremial, contó con el apoyo de la Iglesia Católica y todas las organizaciones religiosas. Su objetivo era restaurar el orden democrático en Panamá. Estados Unidos apoyó a los golpistas de 1968. Fue el primer país del mundo en reconocer al gobierno militar y estuvieron a su lado por 21 años sin importar los crímenes contra el pueblo panameño. Eso lo hace a ellos cómplices. Sin embargo, en 1989, tras muchos intentos de democratización fallida, unido a la presión internacional y a la población civil panameña, en pro de sus propios intereses, decidieron invadir a Panamá y ponerle fin a la dictadura militar. Operación Causa Justa fue el nombre designado para la invasión militar norteamericana durante la administración del presidente George Bush el 20 de diciembre de 1989. Esto puso fin al gobierno dictatorial del general Noriega. El bombardeo destruyó el cuartel central ubicado en El Chorrillo, llevó el pueblo totalmente a cenizas y muchos civiles murieron. También destruyó el cuartel central de Tinajita, el de Panamá Viejo, el de los Pumas, la base militar de Río Hato, la base de Coco Solo. La sociedad civil fue altamente perjudicada. La comunidad internacional repudió la acción, que fue altamente condenada por la ONU y la OEA, por la superioridad del ejército americano en contra de la poca resistencia panameña. No era una causa justa violar los derechos humanos de tantos civiles. Las guerras, como sabemos, tienen reglas. No se puede lanzar bombas arbitrariamente ni disparar contra la población civil. Países que antagonizan el régimen imperialista de los Estados Unidos de América criticaron fuertemente estas acciones.
30 años después, todavía no existen datos precisos sobre las víctimas fatales. La Iglesia Católica estima más de 655 muertes y 2.000 heridos. El Instituto de Medicina Legal arroja 265 muertes y 93 desaparecidos. Estas cifras han sido muy fuertemente cuestionadas. El Comité Panameño de Derechos Humanos contabilizó 556 muertos y 93 desaparecidos. La Asociación de Familiares de los Caídos del 20 de diciembre consideran que hubo más de 5.000 víctimas fatales. Una fosa común en el Jardín de Paz fue utilizada por soldados norteamericanos para sepultar a los cuerpos de los civiles panameños. ¿Y qué pasó después de la dictadura? Ha prevalecido la corrupción y no la justicia. La comisión declaró que en Panamá existe un retardo injustificado en las causales penales sin sentencias definitivas. Agregó que no existe actividad judicial alguna para investigar y esclarecer los sucesos. En el año 2010, el expresidente Ricardo Martinelli abrió un espacio de diálogo denominado Mesa de Entendimiento con el fin de emprender una nueva causa penal por la presunta responsabilidad de algunas víctimas. La justicia penal panameña ha sido cómplice de todo lo que pasó durante la dictadura y no ha tenido la voluntad ni el querer jurídico para investigar. El propio general Omar Torrijos murió en un extraño accidente de aviación y su investigación nunca quedó en nada. En el año 2001 se instaura la Comisión de la Verdad con el objetivo de sacar a la luz los crímenes y dar seguimiento a todas las denuncias de lesa humanidad interpuestas por los familiares de las 109 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. La comisión entregó 2 informes, uno en el año 2002 y otro en el año 2003. En 1990, los abogados Gilma Camargo y Josué Luis Morín presentaron ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos el caso Salas y otros versus Estados Unidos, alegando la responsabilidad internacional en perjuicio de las víctimas civiles. La comisión admitió el caso en 1993. Estados Unidos insistía que la comisión no era competente para casos de conflictos bélicos. Sin embargo, 29 años después, la comisión condenó a los Estados Unidos por la violación a los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad privada durante la invasión militar y recomendó reparar integralmente a las víctimas. Este informe fue un triunfo para el pueblo panameño a pesar de la complicidad de los gobiernos panameños de no hacer nada por las víctimas. En el 2003, el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de la Dictadura Militar en Panamá, Héctor Gallego, y la Coordinación Popular de Derechos Humanos de Panamá presentaron ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos el caso de 109 personas desaparecidas durante la dictadura. La comisión admitió el caso 3 años después, el 14 de abril del 2016, y estableció un plazo de 6 meses para que entre el Estado panameño y las comisiones se llegara a un feliz acuerdo amistoso, lo cual fue posible en el gobierno del presidente Varela. El acuerdo de solución amistosa finalmente se firmó el 23 de mayo del 2019 en la ciudad de Panamá. El fin del acuerdo era reconocer la responsabilidad de los actos criminales. Contiene también medidas de satisfacción que fueron muy importantes y requeridas específicamente por la Mesa de Entendimiento, la cual tenía entre sus objetivos principales la creación de un monumento en memoria de las víctimas de la dictadura, compensación económica, la inclusión del tema en el pensum académico en la secundaria, de las escuelas públicas y privadas, el reconocimiento de restos óseos y la posible reapertura de procesos por delitos de lesa humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos felicitó al Estado y a los peticionarios por sus esfuerzos para lograr estos resultados e informó que supervisaría su implementación hasta su debido cumplimiento. Al gobierno actual del presidente Laurentino Cortizo le tocará hacer cumplir los 2 primeros acuerdos de solución amistosa suscritos entre el Estado y el Comité de Familiares de Desaparecidos de Chiriquí, COFADECHI, y el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallego, COFADEPA. Todos estos hechos nos permiten concluir que después de 52 años del golpe de Estado siguen quedando puntos ciegos. Los que estuvieron allí
Los que saben qué pasó, los que disfrutaron y todavía disfrutan del proceso revolucionario, siguen callados. Con la llegada de la democracia, la amnistía se transformó en amnesia, que no es lo mismo ni se escribe igual. La frase prohibido olvidar quedó en el olvido de forma irónica, ya que en todos los gobiernos de los últimos 30 años después del derrocamiento militar, los tentáculos de políticos y funcionarios que una vez sirvieron al régimen dictatorial han seguido manejando a lo interno. Queremos agradecerles a todos ustedes por su valioso tiempo y esperamos poder volver a vernos en el próximo video. Muchas gracias.